Estaba pensando sobre lo que podíamos meditar juntos en relación a también este tema de la reforma y cómo es que Dios ha trabajado a lo largo de la historia a través de su iglesia para establecer su reino. Y eso es parte de lo que vemos en la reforma protestante, es cómo Dios se ha asegurado de que siempre haya un remanente fiel y que ese remanente fiel se vaya extendiendo a todo el mundo. Y por eso estamos aquí hoy, en Georgia, y inclusive de varios países, a lo mejor originalmente, pero que Dios nos ha traído a una nueva realidad que es la más importante, que es ser parte de su reino. No importa en qué país vivas, importa si tu ciudadanía está en los cielos o no. Eso es lo más importante. Y hoy quiero meditar con ustedes sobre este capítulo del libro de Hechos, capítulo 12, que yo sé que ya han estudiado. Ya me dijeron que recientemente, en los últimos años estudiaron el libro de Hechos. Entonces esto va a ser un recordatorio para ustedes sobre el mensaje del libro de Hechos. Y así es como lo resumo. Este es mi resumen del capítulo 12. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y esta historia ilustra perfectamente esta confianza que tenemos en la soberanía de Dios en todas las cosas. Eso es lo que nos sostiene y esa es la razón por la cual la iglesia sigue existiendo el día de hoy. Esa es la razón por la cual se dio la reforma protestante y por la cual la reforma protestante tuvo el impacto que tuvo. Y esta historia en el libro de Hechos comienza diciendo: por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Imagínense que ustedes son esta iglesia, que, ¿cómo se llaman los pastores aquí? Bernardo, claro. Juan, Tico. Bueno, imagínense que arrestaron a Tico. Y hay oposición del gobierno hacia la iglesia cristiana. Arrestaron a Tico y lo siguiente que saben es que ya lo mataron. Ya lo ejecutaron. Y luego se enteran de que ya arrestaron a Bernardo. Esto es lo que sucedió aquí. Herodes es buen político, sabe lo que le gusta a la gente, se da cuenta que esto de arrestar y matar cristianos es popular entre la población. Entonces investiga, dice, ya matamos a este hombre Jacob, que era uno de los apóstoles. ¿Quién es otro líder? Dicen, Pedro es otro de los líderes, él también es uno de los principales, es el primer papa. No. Pero eso es de anoche que estabas. Y entonces Herodes lo arresta. ¿Qué creen que está esperando ahora la iglesia?
¿qué va a pasar con Pedro? Ya murió Jacobo. Y de alguna manera está esta impresión como que el versículo 5 enfatiza que están orando por Pedro. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que la iglesia oró por Jacobo? ¿O se les olvidó orar por Jacobo y por eso lo mataron? Porque, a ver, Señor, ahora sí, que no se te vaya esta. ¿Fue accidente que Jacobo hubiera muerto? ¿Se le salió de control a Dios esa situación con Jacobo? Bueno, no quiero arruinar la historia, pero probablemente ya la conocen. Pedro sí iba a salir de la cárcel. ¿Por qué Jacobo sí y Pedro no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos historias? ¿Dios siempre gana? Con Jacobo parece que no. Parece que Dios no estaba en realidad ganando. Parece que no estaba en control. Pero lo primero que aprendemos en esta historia es que Dios siempre gana, aun cuando parece derrota. No es solamente en las circunstancias que nos gustan que Dios está ganando. Dios también está ganando en las circunstancias que no nos gustan. Y en donde las cosas no salen bien para nosotros. Saben, ya les había contado un poquito de esta historia a algunos, pero en el 2018 mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Enero del 2018. Y ¿saben cuál fue nuestra oración por ella? ¿Qué creen que oramos por mi mamá? Señor, sánala. Esa era nuestra oración. Y casi 5 meses después, falleció. Dios no la sanó. ¿Dios gana? Sí, Dios siempre gana. Porque Él sigue siendo soberano en toda situación de nuestras vidas y Él va a ser glorificado en nuestra vida o en nuestra muerte. Cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal. Tenemos que tener este tipo de confianza. Y Pedro es alguien que ahorita está en una situación muy complicada, porque ¿qué creen que está pensando Pedro con respecto a su encarcelamiento? Fíjense lo que Lucas nota aquí. Nos dicen qué época del año es que arrestan a Pedro. ¿Qué época del año era? Durante los días de panes sin levadura. Es la Pascua. ¿Quién más fue arrestado durante los días de panes sin levadura? Sí. Jesús fue arrestado, pasó exactamente lo mismo con Jesús, se ha arrestado para después sacarlo al pueblo y decir, ¿qué hacemos con él? ¿Qué creen ustedes que Pedro piensa que va a pasar con él? Acaba de morir Jacobo. Y podríamos pensar, ya les dije, Dios va a sacar a Pedro de la cárcel. Señor, ¿no sería más fácil evitarle esa angustia a Pedro? Si lo vas a sacar, ¿por qué no evitar que lo metan a la cárcel en primer lugar? O lo meten a la cárcel y en vez de pasar varias noches ahí, ¿por qué no lo sacas la primera noche? Dios, ¿hasta qué noche se espera para hacer este milagro en la vida de Pedro de sacarlo de la cárcel?
hasta la noche antes de que va a ser ejecutado. Señor, me corrieron de mi trabajo. ¿Me podrías dar otro? De preferencia mañana. Y de preferencia que me paguen más. Y pasa una semana, y 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué está haciendo Dios? ¿No te pudo haber dado un trabajo luego? Sí. Pero, ¿qué está haciendo Dios con Pedro aquí? ¿Qué le está enseñando a Pedro? Al dejarlo varias noches en la cárcel y decir, espérate Pedro, espérate. Le está enseñando que Dios siempre gana porque Él sigue siendo soberano al enseñarnos a esperar en su tiempo. Dios quiere enseñarnos dependencia de Él. Por eso hace las cosas como las hace. Y por eso gana en esas cosas que está haciendo en nuestras vidas. Porque todo ayuda bien a los que a Dios aman y han sido llamados conforme a su propósito. Hermanos, yo estoy sorprendido en esta historia porque dice el versículo 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, es la noche antes de que lo van a matar, Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo. Entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, de por sí, no me imagino cómo sería dormir encadenado a soldados. Eso ya representa un reto para muchos de nosotros. Pero lo sorprendente para mí es, está durmiendo el día antes de que él piensa que va a ser ejecutado. Si yo no sé ustedes, pero si yo supiera que es mi último día de vida, que mañana me van a matar, no estoy seguro que podría dormir. Eso es increíble. Pedro está durmiendo. Este mismo hombre que cuando fue confrontado por un adolescente si era parte del grupo de Jesús, y en ese momento su vida realmente no estaba corriendo verdadero riesgo, entró en pánico y dijo, no, yo no lo conozco. Y 3 veces lo negó. Pero ese mismo hombre ha visto a Cristo resucitado y ha visto el poder de Dios en su iglesia y en el evangelio. Y dice, Pedro, yo sé que Dios está en control y que Dios siempre gana. Mañana me van a matar. Buenas noches. Eso es lo que está pasando aquí. Y yo creo que este evento es el evento que Pedro tiene en mente cuando escribe Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Ustedes lo conocen. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es exactamente lo que está haciendo aquí. Echando toda su ansiedad sobre de Dios, sabiendo que Él es soberano y Él cuida de sus hijos, aún cuando está en la cárcel a punto de ser ejecutado. Y la historia continúa. Dice el versículo 7, de repente se le apareció un ángel del Señor
y una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Pedro está un poco confundido aquí. A mí se me figura como, no sé si tienen gente sonámbula en sus familias, pero que están haciendo cosas sin darse cuenta que las están haciendo, pero están más dormidos que despiertos. Parece que Pedro está un poco así y está pensando: yo vi una visión de una manta hace poco bajar con animales inmundos. No sé si esto es lo que está pasando. Aquí estoy viendo cosas, un ángel, estoy soñando que salgo de la cárcel. No sé qué está pensando. Pero dice: cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle. Y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé, en verdad, que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora sí reacciona, dices: no, sí, esto fue real, sí estoy fuera. Y se acuerda: están orando por mí. Están orando por mí. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Voy a avisarles, piensa Pedro. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es su ángel. No sé a qué seminario fueron ellos, pero tienen esta teoría de que el ángel es el que está viniendo a visitarlos. No sé si, bueno, su ángel guardián nos viene a avisar: no, ya lo mataron, ya no tienen que seguir orando. No sé qué están pensando que el ángel viene a comunicar. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Nada más vino a avisarles. Este es otro Jacobo, que aparece más adelante también en Hechos. Pero él simplemente está viniendo a decirles: Dios contestó sus oraciones. Pero Lucas sí quiere que hagamos una conexión, versículo 5, entre la oración de la iglesia y la libertad de Pedro. Entonces, Dios siempre gana a través de su iglesia. Dios siempre gana a través de su iglesia. Porque Dios no dice nada más: yo voy a sacar a Pedro. Sino dice: yo voy a sacar a Pedro porque ustedes estaban orando por él. Lo cual significa que Dios gana a través de su iglesia en la oración. Ahora, les voy a hacer un examen teológico, a ver qué también les han enseñado sus pastores. Y la pregunta es: ¿qué es lo que hace Dios? ¿Lo que nosotros pedimos que haga o lo que Él quiere hacer? ¿Seguros? ¿Lo que Él quiere hacer o lo que nosotros le pedimos que haga? Nada más lo estoy probando. Sí, lo que Él quiere hacer es lo que hace. Es cierto.
Lo que Dios quiere hacer es lo que Él hace. Pero entonces obviamente nos enfrentamos a la pregunta, entonces, ¿para qué oramos? ¿No es cierto? Bueno, Dios, si ya vas a hacer lo que quieres, ¿qué importa lo que yo te pida? ¿Quién salva a la gente? ¿Dios o nosotros? Entonces, ¿para qué evangelizamos? Si Dios puede salvar a quien quiera, y Dios salva a quien quiera. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Cómo funciona esta dinámica? Y creo que es importante entender que dentro de la soberanía de Dios, dentro de la manera en que Dios ha escogido siempre ganar, está que Él ordena tanto el fin como los medios. Él dice, sí, voy a hacer esto, pero no nada más voy a hacer esto, así es como lo voy a hacer. ¿Y saben qué es lo que ha determinado Dios? Que siempre sea a través de su iglesia que Él haga lo que está haciendo en este mundo. Siempre a través de su iglesia. Es decir, Dios quiere que sepamos que nosotros somos parte de su plan, el medio a través del cual Él está desarrollando su plan. Por eso nos dice, sí, oren sin cesar, porque ustedes participan en mis planes y yo quiero que sepan que ustedes son el medio a través del cual yo estoy haciendo todo lo que hago en este mundo. Y ustedes pueden confiar enteramente cuando oran que yo haré lo mejor. Pero oren, porque es nuestra relación con Dios y es nuestra dependencia en Dios que está siendo ejercitada cada vez que oramos. Y cuando predicamos el evangelio, dice Dios, miren, hay una historia que viene unos capítulos antes, que es la historia de Cornelio, la conocen, ¿no? ¿Cómo se dio esta situación de Cornelio? El ángel del Señor se revela a Cornelio y imagínense, comunicación prácticamente directa con Dios. Dios sobrenaturalmente comunicándose con alguien. ¿Y qué le dice a Cornelio? Yo, en mi pragmatismo, diría, Dios, ¿ya estás hablando con él? ¿Directo? Pues explícale el evangelio. ¿No? Dile, esto es lo que yo hice por ti, Cornelio. Tienes que arrepentirte y creer. No le dice eso. ¿Qué le dice? Le dice, va a venir un hombre que se llama Pedro. Él te dirá cómo ser salvo. Escúchalo a él. Eso es lo que Dios le dice a Cornelio. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia hoy. Está diciendo, ustedes predíquenles. Yo los salvaré, sí, pero es a través de la predicación que ustedes harán como mi iglesia. Nosotros somos la embajada del reino de Dios en este mundo. Y Dios ha escogido que cada uno de nosotros seamos embajadores del reino, proclamando el mensaje del reino a las naciones. Entonces Dios trabaja a través de su iglesia. Y esa es la razón de la reforma. Pero esto es de ánimo para ustedes. Pero hay un elemento en esta historia que también me llama la atención, que es lo que dice el versículo 16. ¿Qué pasó cuando vieron a Pedro? Se asombraron. ¿Con cuánta fe estaban orando estos hermanos? Y acuérdense, la mayoría de ellos han visto a Jesús resucitado y han visto a los apóstoles hacer milagros y están sorprendidos. No pueden creer que Pedro esté libre. ¿Con cuánta fe oraron? ¿Con más fe que con la que nosotros oramos? ¿Nos falta fe cuando oramos nosotros? Si somos honestos, ¿nos falta fe? Sí nos falta fe. No entendemos cómo funcionan los planes de Dios y decimos, Señor, híjole, te pido esto, pero bueno, yo sé que
Probablemente no me vas a contestar. O sea, estamos orando con mucha duda, con mucho temor en nuestros corazones, y somos honestos. Pero lo que nos enseña esta historia es que no solamente es que Dios siempre gana a través de su iglesia, sino Dios siempre gana a pesar de su iglesia. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestras debilidades y nuestras luchas y nuestro pecado como iglesia, Dios de todas maneras decide actuar a través de su iglesia. Y eso espero que sea un ánimo para ustedes. Porque ven a su alrededor y dicen, ¿no? ¿Así Dios va a trabajar a través de nosotros? Sí, así va a trabajar Dios a través de ustedes. A pesar de sus dudas, sus luchas, sus debilidades como iglesia, Dios quiere manifestar su poder. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué dice este texto? Tú y yo somos como Elías. De pasiones semejantes a las nuestras. Era Elías. Y entonces Dios obró a través de Elías, no por Elías, sino a pesar de Elías. Y eso tiene que ser esperanza para nosotros como iglesia hoy. Bueno, la historia continúa. Dice el versículo 18, cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Entonces, no entiende Herodes qué pasó, pero se escapó Pedro y en el sistema romano era, si un prisionero se te escapaba, entonces ahora su sentencia era la tuya. Entonces matan a 16 soldados aquí en un solo momento y dice el versículo 20, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, llevando su ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Todo esto es interesante ver a Lucas como el historiador de la antigüedad más confiable. Lucas da tantos detalles específicos que una y otra vez han surgido como detalles que se han corroborado en la arqueología, en la historia. Y dice, el día señalado, todo esto es de política, esta parte, el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Josefo narra esta misma historia y dice que Herodes se ponía esta túnica con estas como hojuelas de plata y que cuando se para en la tribuna se busca como posicionarse de tal manera que le pegue el sol y deslumbre a la gente. Y la gente está gritando, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y en ese momento, Dios juzga a Herodes. Dios siempre gana en su juicio y propósito final. En todos los que se oponen a su reino. No hay nadie que se oponga al reino de Dios que gane al final.
Y eso es lo que aprendemos a través de Herodes. Por cierto, hay 5 Herodes en el Nuevo Testamento, no se confundan, pero sí hay muchos Herodes. Y Herodes es juzgado por Dios por haber matado a Jacobo, por haber encerrado a Pedro. ¿Por qué es juzgado Herodes? Dice el texto. ¿Qué es lo que trajo el juicio de Dios a la vida de Herodes? Por no haber dado la gloria a Dios. Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nuestro más grande obstáculo para creer es que buscamos nuestra propia gloria. No queremos vivir para Dios. Miren, ustedes saben que yo vengo de la Ciudad de México. ¿Por qué cosas es famosa la Ciudad de México? ¿Qué es lo primero que piensan si piensan en la Ciudad de México? ¿Qué? Tacos. Ahí se están acercando un poco más a lo que estaba esperando que dijeran. El crimen. Están buscando lo bonito, está bien, pero cuando digo que vengo de la Ciudad de México, una de las primeras cosas que viene a la mente de las personas es una ciudad peligrosa y claro, es una ciudad muy grande. 15 millones en la Ciudad de México y 25 millones en el área metropolitana. Es mucha gente. Entre más gente, más pecado. Y sí, hay crimen. Pero vengan a visitar. Está bien. No tengan miedo. Miren, les digo esto porque gracias, hermano. Nuestra percepción es que el verdadero problema de una sociedad radica en eso. Que el problema que existe en cualquier lugar donde ustedes vivan, Estados Unidos, México, Honduras, Colombia, Costa Rica, donde quiera que ustedes vivan, van a pensar en términos de qué tan tranquilo es vivir ahí. Y claro, porque pensamos cuando hay narcotraficantes, cuando hay secuestradores, cuando hay extorsionadores, ese es el verdadero problema de la sociedad, esa gente que hace ese tipo de cosas tan terribles. Si tan solo eso se pudiera arreglar, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a vivir bien. Eso es lo que la mayoría de gente cree y eso es lo que mucha gente en la iglesia cree, que el verdadero problema de la sociedad radica en las personas que cometen los peores crímenes. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia que es nuestro verdadero problema? Que no vivimos para la gloria de Dios. Ese es el verdadero problema. No es si soy un asesino o no, no es si soy narcotraficante o no, es tu querido vecino que te deja usar su podadora de pasto y te deja estacionarte enfrente de su casa y es tan amable, pero no vive para la gloria de Dios. Él será juzgado por Dios por eso. Y esa es la peor tragedia de nuestra sociedad. Cuando vemos a la gente ignorando al Dios, como dice Pablo en Romanos 1,
suprimiendo la verdad del Dios que ha sido revelado a través de la creación y diciendo, no, yo no voy a vivir para el creador, sino voy a vivir para la creación. Voy a vivir para los regalos y no para el dador de los regalos. Eso es el verdadero problema. Que no entendemos nuestra condición delante de Dios. No vemos como grave la separación que hay entre nosotros y Dios por el pecado que nosotros hemos cometido, que quebranta la ley de Dios, y que ese es el mensaje del Evangelio. Dios ha entregado a su Hijo para vivir una vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir y morir, la muerte que nosotros merecíamos morir, de tal manera que si tú pones tu confianza en Él, arrepintiéndote de tu pecado y dices, sí, Señor, aplica esa justicia a mí. Hablábamos de eso ayer, esta doble imputación, mi culpabilidad sobre Él, su justicia sobre de mí. Si haces esa petición a Dios, Él te concederá la reconciliación, la paz, el perdón de pecados y la garantía de que estarás con Él por toda la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Y no es un mensaje que solo tienen que escuchar las personas que consideramos como malas en la sociedad. Es un mensaje que aún las personas que consideramos como gente honesta y buena necesita escuchar. Porque siguen teniendo un problema con Dios. Y Herodes fue confrontado con su verdadero problema. Fue juzgado por su verdadero problema. Hay otro rey que se llama Nabucodonosor, ¿recuerdan en Daniel 4? Dios a él sí le dio una oportunidad de reconsiderar. ¿A quién le pertenece la gloria? Él ve su reino y dice, mira este reino que he construido con mi inteligencia y sabiduría, el poder de mi mano. Y tan pronto como él dice eso, viene un juicio de parte de Dios que lo hace actuar como animal. Y dice, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria a mi reino. Mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. El humanismo secular de nuestra sociedad pone al hombre al centro, nuestra gloria. Y la Biblia pone a Dios al centro. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hay una historia que pueden buscar, hay buena corroboración histórica sobre esto. Un agnóstico, un filósofo agnóstico francés que se llamaba Voltaire. ¿Han escuchado sobre él? Voltaire tenía esta perspectiva agnóstica, estaba en realidad mucho en contra del cristianismo y de la religión, pero él dijo, en 50 años a la gente se le va a haber olvidado quién fue Jesús. En 50 años. Bueno, ¿saben qué había pasado 50 años después de que dijo eso? La Sociedad Bíblica de Francia había comprado la que era su casa y ahora estaban imprimiendo y almacenando Biblias en la que fue su casa.
Dios siempre gana. Dios siempre gana. Vean lo que dice el versículo 24. ¿Qué dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este capítulo comienza con Jacobo muerto, Pedro en la cárcel y Herodes triunfando. Pero el capítulo termina con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Muy parecido a toda la narrativa redentiva que existe en la Biblia, ¿no es cierto? ¿En qué periodo de la historia redentiva estamos nosotros? Han estado estudiando escatología en su escuela dominical y creo que esta es la importancia de la escatología. Que la Biblia está escrita de tal manera que no es como si ustedes están leyendo una novela y dicen, me voy a ir al capítulo final y a ver cómo termina todo. Y ya después sigo leyendo lo del medio. ¿Así leen una novela? Bueno, háganlo con la Biblia. Váyanse al capítulo final. Aunque no hayan leído toda la Biblia, si quieren, adelántense y vean cómo termina la historia. La Biblia nos dice cómo termina la historia. ¿Cómo termina? ¿Con quién ganando? Con Dios ganando sobre todos sus enemigos. Y Dios diciendo, sí, este es mi universo, este es mi mundo y este es mi pueblo que será vindicado por toda la eternidad. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y todas sus huestes, todos los reinos de este mundo que se han opuesto a él, todos serán juzgados por Dios. Y Dios se sentará en su trono para reinar por toda la eternidad con su pueblo. Dios siempre gana. Y esa es nuestra confianza. Estamos en un periodo de la historia en el que a veces parece que Dios no está en control, parece que este mundo es el que está en control, pero Dios sabe exactamente hacia dónde va. Y dice, no tengan miedo, yo sé cómo termina. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, Iglesia Cristiana, la familia, sigan trabajando apasionadamente para enseñar la Biblia en esta iglesia y en sus hogares. Sigan proclamando el Evangelio a otros, sigan predicándose el Evangelio a ustedes mismos día tras día, sigan amándose unos a otros, sigan perseverando en el sufrimiento y en las tribulaciones, porque el sufrimiento vendrá y las tribulaciones vendrán. Sigan viviendo sus vidas para Jesucristo y para su reino. Todo vale la pena porque están en manos de un Dios todopoderoso y soberano. Lo cantábamos hace rato. Y ese Dios siempre gana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera en que tu palabra nos da esperanza. No por quienes somos nosotros, sino por quien eres tú a través de nosotros. Y queremos, Señor, animarnos unos a otros, a mirar hacia adelante, a pensar que tú tienes el control de todas las cosas y a buscar siempre vivir para tu reino, porque tu reino es eterno. Gracias, Señor,
porque podemos confiar en cada palabra que está en este libro, sabiendo que tú eres fiel, pero también, Señor, tú eres soberano sobre toda circunstancia que enfrentamos. Gracias, Señor, por la manera en que has rescatado un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes llamado tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.